Muy bendecidos hermanos en esta tarde, gloria al Señor, estamos aquí una vez más, esperando que ya ustedes estén listos también en sus hogares para nuestra plática sobre la palabra del Señor en esta tarde. Esperamos que todos estén siendo bendecidos a pesar de la situación, pero que estemos en las manos del Señor, que es lo más importante. Oramos en esta tarde y que cada uno de ustedes tenga el deseo ferviente de seguir conociendo del Señor, de estudiar la palabra. No podemos menos que hacer eso. Hermanos, estamos en estos tiempos que aparentemente las cosas no están mejorando, pero de igual manera nosotros no debemos de dejar de estudiar la palabra del Señor, educarnos en la palabra, a conocer más del Señor Jesucristo y por qué no establecer una mejor relación con Dios, con nuestros semejantes y todos aquellos que de alguna manera no han conocido al Señor Jesús. Hay muchas formas de cómo seguir en contacto con estas personas, así que hermanos, esforcémonos y echémosle ganas porque las cosas mejores todavía están por venir. Cuando Cristo venga, las cosas que esperamos, hermanos, van a llegar. Así que hoy, mientras estamos en este mundo, hay que esforzarnos, hay que luchar, hay que echar mano de la vida eterna, como lo dice el apóstol Pablo, y trabajar arduamente porque, hermanos, el tiempo está cerca. El tema que vamos a tratar en esta tarde se va a titular Despierta porque el tiempo está cerca. Está basado sobre el libro de Romanos 13, 11 al 14. Así que si usted tiene su Biblia por allá cerca de usted, váyalo buscando. Vuelvo a repetir, Romanos 13, verso 11 al 14. Esto lo escribió el apóstol Pablo, de alguna manera ayudando a la iglesia de los hermanos que estaban en Roma, dándoles a conocer qué es lo que necesitábamos hacer aún a pesar de las circunstancias que estaban ellos viviendo. El apóstol les enseña cómo vivir en esos tiempos. Así que esa misma escritura nos sirve a nosotros en este tiempo para saber cómo vivir en medio de todas estas circunstancias que se están levantando y eso es lo que nos da la protección, hermanos, de conocer lo que el Señor nos enseña para nosotros poder pasar toda esta situación. Así que le ruego que mantenga su Biblia por ahí en el nombre del Señor y vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos dice. Comenzando en el verso 11 dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos en esta tarde. Amado Dios, hemos leído tu palabra y en ella nos enseñas lo que debemos de hacer como creyentes. Ayúdanos a vivir esta vida, Señor. Enséñanos a vivir esta nueva vida que hemos recibido en Cristo. Que caminemos en tus caminos, Señor, así como tu palabra lo dice, como de día, Señor. Enséñanos a salir de las tinieblas, a dejar las tinieblas atrás y que podamos vivir solamente para ti. Oro por cada uno de nuestros hermanos que están escuchando, Señor, a través de esta línea. Padre mío, en el nombre de Jesús, que tu mano preciosa, a través de tu Santo Espíritu, hable a sus vidas, hable a sus corazones. Muéstrales el camino, así como lo has hecho con todos los demás, Señor. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, en los estudios anteriores habíamos estado hablando acerca de conocer los tiempos, reconocer los tiempos. Y en esta escritura que estamos leyendo en esta tarde, lo mismo el apóstol Pablo vuelve a repetirle a la iglesia de Roma, a los hermanos que vivían en Roma en su tiempo, y les vuelve a repetir que esto dice, conociendo el tiempo. Entonces aquí una vez más se recalca de que es una responsabilidad nuestra como creyentes reconocer los tiempos que estamos viviendo. Para ellos les dijo, bueno, ya es hora de levantarnos del sueño.
reconociendo el tiempo, conociendo el tiempo que ya no es hora de seguir durmiendo, sino de levantarnos. Así como físicamente dormimos ciertas horas de la noche para descansar y después de ahí pues se llega el momento de levantarnos. Y los que trabajan cerca o tarde tienen un horario específico que se levantan y saben que no pueden seguir durmiendo después de esa hora porque van a llegar tarde a sus labores. Es exactamente lo que sucede en la vida espiritual. Nos vamos dando cuenta del tiempo en que estamos viviendo y nos damos cuenta que ya no es tiempo de seguir durmiendo, pero es hora de levantarnos del sueño para cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Esto, por supuesto, se refiere al fin de la edad que estamos viviendo, hermanos. Al final de los siglos que se hablaron desde el principio con los apóstoles. Ellos siempre esperaban que eso fuera a terminar en algún momento. Algunos de ellos lo esperaban en su tiempo y no aconteció. Pero, hermanos, de que vendría a tener un final, lo iba a tener. Y estamos llegando a eso. Porque todas las señales, todo lo que los profetas, todo lo que el Señor Jesús mismo dijo que sucedería, se han estado cumpliendo ante nuestros ojos. Por eso es bueno reconocer el tiempo que estamos viviendo, porque ya es hora de levantarnos del sueño. Ya no podemos seguir ignorando la situación, ya no podemos seguir ignorando todas las cosas que hemos estado observando, porque si de alguna manera se nos pasa la mano y seguimos ignorando esto, nos va a pasar lo que nos pasa cuando nos dormimos de más y llegamos tarde al trabajo. El Señor no quiere que sigamos durmiendo, pero que despertemos, que la iglesia del Señor despierte, porque viene el día glorioso para esta iglesia. Así que oremos que el Señor Jesús nos ayude a entender qué es lo que nos está diciendo en su palabra. El periodo que corresponde, hermanos, a esta edad, pues se refiere también en el libro de Mateo, capítulo 25, en el verso 1, cuando habla de las 10 vírgenes. Habla que todas ellas en un momento estaban preparadas y bien contentas, gozosas, pero también dice que llegó el momento cuando se cansaron y todas se durmieron. Hay algo que aprender en esa parábola. Porque al final de cuentas dice que cuando ya se durmieron, de repente se oye un grito que dice, ahí viene el novio, o sea, anunciando la venida del Señor Jesús, más que nada, que es a lo que se refiere. Dijo esa voz, ahí viene el novio, y todas las muchachas que estaban o que son parte de esa parábola se levantaron corriendo, agarraron sus lámparas, pero dice la Biblia, algunas de ellas no tenían suficiente aceite. Esto nos enseña algo importante, hermanos, que estamos llegando al final de esta edad en donde no todo el mundo está preparado. No todo el mundo. Hay algunas personas que no se han esforzado, no le han echado ganas a la vida espiritual y se han quedado estancados como si nada fuera a suceder. Es importante recordar que nuestro Señor Jesús nos ha venido advirtiendo esto desde hace muchísimos años, a fin de que cada creyente, a fin de que cada persona que viene a los pies del Señor se prepare. Si no se prepara, va a tener problemas y bastante fuertes cuando el Señor Jesús venga. Por eso la historia de estas 10 vírgenes habla de que todas se echaron a dormir. Pero algunas estaban preparadas y otras no. Eso nos enseña que durante esta edad, hermanos, mucha gente ha sido tomado de sorpresa cuando la muerte los sorprende. Al final se le llega a la persona que, hermanos, se va de este mundo ya sea con Cristo o sin Cristo. El que se va con Cristo pues tiene mucho que ganar, mucho que disfrutar, pero el que se va sin Cristo desaprovechó su oportunidad y ahora lo que le toca es sufrir eternamente. Y eso es exactamente lo que tratamos de evitar cuando estudiamos las Escrituras, hermano, porque la Escritura nos da luz acerca de lo que va a acontecer. Si la Biblia nos dice que es tiempo de levantarnos del sueño, porque es tiempo de levantarnos del sueño, es tiempo de despertar, porque si seguimos durmiendo, hermanos, no vamos a lograr en nuestra vida lo que el Señor desea que nosotros logremos. Nos toca vivir preparados porque la hora que viene, hermanos, nadie lo sabe. Nadie sabe en qué momento va a llegar el Señor.
así como le tocó pasar a estas 10 vírgenes, de repente en medio del sueño oyeron esa voz que dijo, el Señor viene, el esposo viene, salieron corriendo a recibirlo. Las que estaban preparadas, pues hermano, entraron en el gozo, en la alegría, pero las que no, se quedaron fuera de la puerta tocando y esperando que el Señor les abriera, pero la voz que salió de ahí adentro les dijo, no las conozco. Es importante pues que, hermanos, nos preparemos porque el momento de la venida del Señor nadie lo sabe, y lo repetiremos vez tras vez porque eso nadie lo sabe. Mucha gente está siendo engañada con falsos cristos, falsos mensajes, diciéndoles el día, la hora que el Señor va a venir. Mismo Jesús nos dijo, solamente el Padre sabe el día y la hora. Así que no hay razón para hacerle caso al que nos diga que Jesucristo viene o que aquí ya está o que está haciendo esto. El Señor Jesús mismo nos dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Todo el que duerme tiene un horario para despertar, como lo dijimos al principio. Y si ya nos estamos dando cuenta que es hora de levantarnos del sueño, entonces hay que levantarnos en el nombre del Señor, porque si seguimos durmiendo, seguramente vamos a perdernos mucho de lo que Dios tiene preparado para nosotros. El que quiera ver el reino de Dios, el que quiera entrar en la presencia del Señor, tiene que estar preparado. Dios no anda buscando gente semi preparada que se está preparando a última hora, no. Dios quiere gente preparada, gente que esté lista esperándole, gente que esté, hermanos, al tanto de su venida, gente que, hermanos, se preocupa por la venida del Señor esperándolo día tras día, porque, hermano, eso es nuestra completa salvación. Por eso es importante, hermano, que reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, nuestra salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Y eso mismo lo estamos leyendo en ese verso. Nos está diciendo que es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y ciertamente así es. Si usted me pregunta a mí, cuando yo creí hace 30 años atrás o un poquitito más, o muchos de nuestros hermanos que ya tienen muchos años en el Señor, de la misma manera, cuando ellos creyeron, pues eran 30 años atrás. Nuestra salvación estaba más lejos. O en el caso de los hermanos de Roma que estaban leyendo la carta del apóstol Pablo, hermanos, estamos hablando de casi 2000 años atrás. Estaba bastante lejos, hermano, para que se llevara a cabo la redención de todos los creyentes. Para mí hace 30 años, estaba yo lejos, 30 años, pero a esas alturas, hermano, ya son 30 años menos. ¿Cuánto tiempo más para la venida del Señor? Eso no, yo no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí sé es que los tiempos que estamos observando me están diciendo que la venida del Señor está más próximo que hace 30 años. Por eso es muy importante recordar que nuestra salvación se acerca cada día más. No podemos ignorar esto, hermano. No podemos decir, hermano, bueno, es que todavía falta. Es que todavía necesito hacer esto. Ya no hay mucho tiempo, hermanos míos, para estar pensándola 2 o 3 veces. Hermanos, si ignoramos el tiempo que vivimos, hermanos, es como ignorar nuestra salvación. Es como estar jugando con nuestra salvación. Por eso no podemos hacer eso, no podemos de ninguna forma, hermanos, ignorar los tiempos, porque al hacerlo estamos poniendo en juego nuestra salvación. La palabra del Señor nos enseña claramente, hermanos míos, que es nuestro deber trabajar para nuestra vida espiritual. Nuestro deber es trabajar para que el carácter de Cristo se mire en nosotros. Nuestro deber es trabajar para que, hermano, el fruto del Espíritu Santo se mire en cada uno. Nuestro deber es trabajar para que la santidad se vaya viendo en mayor forma en nuestra vida, porque de eso es lo que el Señor, hermanos, está por chequear en cada uno de los creyentes. Apocalipsis 22 del verso 7 al verso 10 hay algo interesante que la palabra del Señor nos dice, hermanos.
Y se lo voy a leer porque se me hace muy interesante este verso de la palabra del Señor. En el verso 7 dice la palabra del Señor de esta manera: He aquí yo vengo pronto. Bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. El Señor dice, yo vengo pronto. Aunque es importante recordar que el Señor eso lo advirtió de tiempo atrás. Pero nunca olvidar que el pronto para el Señor puede significar muchos años, pero el pronto para nosotros puede significar, hermano, demasiado tiempo. Pero ese demasiado tiempo para Dios es tan pequeño. Por eso no podemos ignorar esa parte. El Señor dice, yo vengo pronto. Ahora veamos algo más que dice en el verso 10 y en los siguientes versos. Y me dijo, no selles las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Todo el Apocalipsis quedó abierto después de que Juan lo escribió para que todos los creyentes lo entendieran. Contrario a lo que Dios le dijo a Daniel, cierra las profecías, sella lo que las visiones dicen, porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. No le tocaba a Daniel saber lo que iba a acontecer en nuestros tiempos, pero para el apóstol Juan le dijeron enfáticamente, no selle las palabras de este libro, porque era para nuestros tiempos. Seguimos leyendo algo más, verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. 11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces escuchen lo que le está diciendo el Señor al apóstol Juan. Cada uno de ellos eran responsables de su salvación, de su vida personal delante de Dios. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros somos responsables de cómo estamos siendo edificados en el Señor todos los días. Es una responsabilidad de nosotros de mirar por nosotros mismos en dónde necesitamos mejorar, en dónde necesitamos cambiar, en dónde necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo, en dónde se necesita que se desarrolle el fruto del Espíritu Santo. Esas son responsabilidades que a nosotros nos toca, porque eso es estar preparado para la venida del Señor. En muchas ocasiones queremos de alguna manera acumular cosas y estar preparados para ciertas cosas, lo cual no está nada mal, pero lo mejor de lo mejor tiene que estar por otra área, que es nuestra vida personal. Es bueno prepararnos en todo lo demás y tener todo listo para cualquier situación que se presente, pero no hay como estar preparados espiritualmente. No hay como haber dejado que el Espíritu Santo edifique nuestra vida para la gloria suya. Es muy importante, hermanos míos, que no perdamos nuestra salvación por nuestro descuido. Eso es algo que le va a acontecer a mucha gente. No les preocupa edificarse espiritualmente, no les preocupa desarrollar un carácter cristiano, no les preocupa tener el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, no les preocupa santificarse siquiera. Pero escuchen lo que el Apocalipsis acabamos de leer. El que es injusto sea injusto todavía. El que no quiera vivir una vida santa, bueno, no la viva. Pero las consecuencias van a ser graves. Pero él le dice a los que desean hacer la práctica y vivir esa vida, le dice, al que es santo, santifíquese más. Al que es justo, practique la justicia más. En otras palabras, no nos está mandando a que lo dejemos ahí porque bueno. No, nos está diciendo que lo hagamos más, que procuremos eso más, porque eso es lo que el Señor está buscando en la vida de los creyentes. Hermanos, nos toca vivir preparados porque ya dijimos que nadie sabe el momento y la hora. Nos toca vivir preparados. Cada persona se le advierte lo que debe de hacer y lo que debe de vivir. A cada uno se le da la oportunidad de construir su destino con Cristo Jesús y no fuera de Él. Cada persona se le da la misma oportunidad. En ocasiones la tendencia del ser humano es culpar a otros por su falta de preparación. Mucha gente culpa a la vida porque la vida le falló para no prepararse.
Muchos culpan a sus padres porque sus padres no pudieron echarles la mano. Pero en Cristo Jesús nadie, hermanos míos, a nadie podemos culpar porque el Señor nos da a todos por igual. El Señor nos concede la misma gracia a todos. Por eso es que nos advierte, hermanos, para que nosotros, cada uno en lo personal, se prepare delante de Él y haga lo que Él nos dice en su palabra. Eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Entonces, si la oportunidad es para todos, nadie va a poderle decir al Señor que no tuvo la oportunidad, que nunca supo cómo, o que nunca le dijeron qué debía de ser. No, la palabra del Señor es clara, hermanos míos. La palabra de Dios es muy clara en lo que nos pide que hagamos. Por eso es que nadie va a ser dado por inocente en el día cuando el Señor nos llame. Cualquiera que ama a Dios y ha esperado el día de la redención, hermanos, no puede flaquear. Si usted ama el día que Cristo Jesús, hermanos, va a llegar a la tierra, si usted está esperando ese día, no puede bajar la guardia, no puede quedarse dormido. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos del sueño. No podemos seguir durmiendo, no podemos seguir flaqueando, no podemos seguir pasando la responsabilidad a alguien más y decir, oh, es que fulano debe de hacer esto. No, es tiempo de que usted y yo hagamos para la gloria del Señor, para nosotros mismos empezando. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y saque aquello que no nos ayuda para la salvación. Saque todo aquello que nos estorba para no dejarnos crecer en Cristo Jesús. Pero es tiempo de tomar responsabilidad en el asunto, hermanos. Muchos de los primeros cristianos que pensaban que estaban cerca ese día. Bueno, ya usted y yo nos dimos cuenta que ellos estaban muy lejos del día de la redención. Pero ¿sabe qué? Lo esperaron con muchas ganas. Muchos de ellos deseaban ver en sus días la venida del Señor. No les tocó. Pero a lo mejor a usted y a mí sí nos toca. Por eso es que necesitamos con más ganas prepararnos. El apóstol Juan nos dice que para que no nos alejemos con la cabeza agachada, triste, derrotados ese día, necesitamos de alguna manera empezar a prepararnos para la gloria del Señor. Desde ahora, porque el día de nuestra redención está acercándose muy rápidamente, hermanos míos. La noche está avanzado, dice la palabra. Se acerca el día. El final de las edades está por acabarse, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten felices de saber que el final de esta época, de esto que todos los apóstoles y profetas hablaron, ya está llegando al final de todo. Yo me alegro porque sé que estamos llegando al final de ello. Sé que mucha gente va a sufrir también, sé que mucha gente va a batallar, sé que mucha gente va a perder la oportunidad que Dios le está dando porque no quieren hacer caso. Pero me alegro porque estamos llegando al final de esa época que el Señor dijo que iba a llegar. Y a lo mejor nos está tocando vivir esa parte a nosotros. Por todo lo que estoy viendo, hermanos, por todo lo que usted y yo estamos viendo, hermanos míos, a lo mejor nos va a tocar mirar el momento de la venida de Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos, hermanos, pensar lo correcto, tener las cosas en claro. Cada vez que hablamos de la venida del Señor, algunas personas hasta retuercen los ojos y dicen, ahí va otra vez. Pero yo quiero decirle a usted que necesita prepararse porque si no lo hace, hermano mío, va a quedarse dormido toda la vida y nunca se va a levantar. El tiempo, hermanos, la noche ya está pasando y se acerca el día. Esto tiene que ver con algo, hermano, que ha transcurrido a través de los milenios que ya nos sucedieron. La edad de las tinieblas, hermano, que ya pasó. Gloria al Señor. O que está pasando. Y se acerca el tiempo de la luz. ¿Sabe que la iglesia comenzó a caer en la noche, o su decadencia vino en el año 300, cuando en vez de seguir predicando el evangelio independientemente del gobierno, se hicieron la iglesia oficial bajo el gobierno de Constantino? La iglesia comenzó a caer en la oscuridad. Entró en la noche
la época de la oscuridad. El mundo siempre ha vivido en tinieblas y la luz, hermano, que llegó a través de Jesucristo, mucha iglesia, mucha gente abrazó esa luz, pero ahora la estaban dando o la estaban haciendo a un lado, la luz la estaban haciendo a un lado por entrar ahora en la parte de las tinieblas. No era lo que el Señor quería para su iglesia, sin embargo, eso es lo que aconteció. En el año 300 comenzó a entrar una oscuridad en la iglesia y empezaron a vivir en tinieblas una vez más. No se diga de la Edad Media, hermanos, donde la hechicería, la brujería y todo tipo de maldades abundaban, menos la palabra del Señor. La persecución, hermanos, se estaba dando en su apogeo por causa de la palabra del Señor. Era una oscuridad tan terrible que estaba reinando sobre el mundo, hasta que en el año 1500 un hombre comenzó a protestar, un hombre comenzó a levantar la voz, un hombre comenzó a decir que la palabra era la única regla de fe. Empezó una vez más a alumbrar la palabra del Señor, pero todavía no había amanecido. En los años 1800, en los años 1900, en el siglo XX se comenzó a predicar la palabra y grandes milagros comenzaron a acontecer. Pero la luz solamente nacía en el corazón de aquellos que creían en Cristo. Aún el mundo estaba sumido en tinieblas. Todavía no amanece para el mundo, está en tinieblas todavía. Estamos en la edad de las tinieblas todavía. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. La luz va a nacer por completo. La edad de las tinieblas se va a acabar, pero todavía no se acaba. La noche está avanzado, dice Pablo. Todavía no. Ya estamos llegando al día, pero todavía no. Imagínense eso, Pablo lo dijo hace 2000 años atrás. Ahora que nosotros estamos viviendo en esta época, estamos viviendo entre el amanecer y entre la oscuridad. Para nosotros Cristo Jesús ha nacido en nuestros corazones y nos ha dado luz, pero alrededor nuestro hay grandes tinieblas. El mundo está rodeado de tinieblas. La luz solamente está en los que aman y sirven al Señor. Esos son los que son lumbreras en la oscuridad. Pero no, esas lumbreras no alcanzan a iluminar toda la tierra. Pero hermanos, en medio de esta situación, en donde estamos casi al amanecer y en la oscuridad todavía, hermanos, se está predicando el Evangelio y Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero ¿saben una cosa importante que no podemos olvidar? Va a comenzar a amanecer totalmente cuando el Señor Jesús llegue a la tierra. Es cuando el sol de justicia, como dice su palabra, nacerá por completo. De Isaías 60, verso 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué tremendo es esta palabra, hermanos míos. Nos dice que nos levantemos y resplandezcamos. Por supuesto que eso se lo estaba diciendo a su pueblo Israel. Pero la iglesia tiene la luz de Cristo, se necesita levantarse y brillar. Pero dice que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y nos enseña claramente entonces que la gloria de Jehová está sobre su pueblo. Pero aquí hay algo importante que necesitamos tener en cuenta. Que esta luz que nosotros tenemos muy pronto va a brillar con más poder y gloria cuando Cristo se aparezca sobre la tierra. Es cuando el sol de justicia nacerá para todo el mundo. Es cuando la oscuridad ha quedado en la historia para siempre. La oscuridad ya no tendrá más dominio, ya no tendrá más oscuridad, poder. Cuando nos referimos a la oscuridad, nos referimos al tiempo que Satanás ha gobernado sobre el mundo. Dios es luz, Satanás es tinieblas. Y cuando nos referimos a la edad de las tinieblas, nos referimos al tiempo que Satanás ha gobernado sobre el mundo. Cuando Satanás se ha echado al pozo donde nadie más lo va a volver a ver, la palabra del Señor nos dice cuando la luz de Jesucristo va a brillar para siempre. Oh, bendito sea el Señor por eso, porque ese es el día que los hijos de Dios
hemos estado esperando por mucho tiempo. La edad de la oscuridad está por perder su poder y dominio sobre la tierra. Cuando Cristo Jesús venga, oh bendito Dios, es cuando la gloria de Jehová brillará sobre el mundo entero. Las tinieblas se acabaron, las tinieblas terminaron, perdieron su poder para siempre. Pero mientras llegamos a ese tiempo, es tiempo de que nosotros como iglesia despertemos y vivamos para el Señor. Despertemos y hagamos para Dios. Despertemos y que nuestra vida cambie bajo el poder del Espíritu Santo. Que seamos transformados a la imagen del Dios viviente para que podamos vivir como el Señor nos manda, siendo luz en medio de las tinieblas. Bendito sea su nombre. Luego el apóstol Pablo nos recomienda que nos vistamos de armas de luz. Después de que nos dice, hermanos, que las tinieblas van pasando, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Eso es algo que nosotros tenemos como un reto. Desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de armas de luz. No todo el tiempo es fácil para muchas personas dejar sus antiguas costumbres, sus antiguas formas de vivir, su antigua actitud, su antigua manera de hacer las cosas. Pero si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es necesario que sepas que necesitamos dejar las obras de las tinieblas para poder vivir en la nueva naturaleza que Cristo Jesús nos da. Porque las dos cosas no se pueden mezclar. No, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Hermanos míos, una vida antigua y una vida nueva no pueden vivir juntas. Necesitamos escoger la una o la otra. Por eso es muy importante que los que vivíamos en tinieblas y que Cristo Jesús nos trasladó a su reino de luz, hermanos míos, necesitamos aprender a vivir en la luz. Necesitamos aprender a vivir como Cristo nos enseña. Por eso es que las tinieblas ya van pasando, ya casi estamos por salir de ellas. Pero necesitamos vestirnos de las armas que el Señor ha provisto. Esas son armas de luz. La luz de Jesucristo es en donde deben los cristianos vivir. Bendito sea el Señor. El que despierta del sueño, dice la palabra, no puede andar desnudo. En otras palabras, si Dios nos ha provisto con qué vestirnos, entonces usémoslo. Apocalipsis 16, verso 15, dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es algo claro aquí lo que la palabra del Señor nos dice. Él viene como ladrón. Significa que para mucha gente va a ser una sorpresa que no esperaban. Una sorpresa que los va a dejar temblando, porque no están preparados. Él viene como ladrón, como alguien que no da previo aviso de lo que va a hacer, simplemente va a llegar. Y eso es lo que el Señor se propone a veces hacer. Pero dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Es estar listos, preparados. Y sin importar lo que está pasando en el mundo, el creyente tiene que vivir preparado, tiene que estar listo, tiene que estar al tanto de las cosas, porque está esperando algo más grande. Cualquier cristiano que se dedica a vivir este mundo, a hacer y deshacer como hace este mundo, no está preparado ni está listo para la venida del Señor. Va a perder lo que Dios tiene preparado para él. Por eso, si no nos preparamos y no aprendemos lo que la palabra del Señor dice, vamos a perder mucho de lo que el Señor tiene preparado. Es importante que guardemos nuestra ropa, que velemos, o sea, que esperemos la venida del Señor. No sabemos qué día va a pasar, pero de que va a pasar, pero que no nos agarren desnudos. La palabra del Señor dice, despojémonos de las tinieblas. O sea, despojémonos de todo aquello
que de alguna manera tiene conexión con el mundo de las tinieblas. Quizá lo que practicamos, quizá la manera que hablamos, quizá nuestra forma de pensar. Hermanos míos, necesitamos hacernos como Cristo Jesús es. Dice Pablo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Esto indicaba que Pablo completamente había muerto al pecado, a la maldad, al mundo, y ahora Cristo vivía en él. Esto mismo nosotros debemos de hacer. No podemos excusarnos de que somos débiles, porque ciertamente dice la palabra que cuando somos débiles es cuando somos más fuertes, porque la fortaleza de Dios viene para con nosotros. Pero si nos excusamos detrás de eso para seguir pecando, ciertamente que hay una tremenda bendición que perder en el Señor. Por eso, hermanos míos, levantémonos de nuestra condición de vida, adoptemos la vida de Cristo Jesús en nosotros, que eso nos va a llevar a bendición y vida eterna. La luz de Dios es poder para dejar las tinieblas, hermanos. No podemos decir ninguna otra cosa contraria. La luz de Dios es poder para ayudarnos a vencer las tinieblas, a quitarlo, a desecharlo. Hermanos, los hijos de Dios necesitamos vestirnos de luz. Yo no sé si alguna vez usted ha observado en un lugar donde hay cucarachas. Mire, esos animalitos le temen a la luz. Solo salen de noche, salen cuando hay oscuridad, salen cuando la luz está apagada. Ellos andan comiendo y deshaciendo todo lo que hay en la cocina o en el cuarto o en cualquier sitio donde viven, pero no salen en ningún momento de día, solamente de noche. Cuando usted prende la luz, todas huyen a esconderse. Encuentran el sitio más oscuro y ahí se meten, porque no quieren la luz. De igual manera, hermanos míos, los hijos de Dios no pueden temerle a la luz, al contrario, deben de correr hacia la luz, porque la luz es poder para ahuyentar las tinieblas. No hagamos como las cucarachas que huimos de la luz. Al contrario, corramos hacia la luz, porque la luz quiere darnos libertad, quiere alumbrarnos para que no andemos en tinieblas. La luz es poder contra las tinieblas. Así que, hermanos míos, la luz de Jesucristo es nuestra arma para vivir en este mundo donde hay tinieblas todavía. Despojémonos de todo lo que tenga que ver con las tinieblas. A veces, hermanos míos, sucede que en la vida de las personas todavía hay mentiras, todavía hay falsedades, todavía hay muchas cosas que aparentan ser buenas, pero cuando usted los pone bajo la lupa de la verdad, no tienen nada de bueno. Es necesario renunciar a ese tipo de estilo de vida. Es necesario porque en la venida del Señor, el Señor viene por un pueblo santo, un pueblo preparado, un pueblo lleno de Dios, un pueblo lleno del Espíritu Santo. Es importante no jugar con las cosas del Señor. Es importante desechar completamente lo que no es de Dios. Es importante porque si no lo hacemos, nuestra salvación está en juego. Hay personas que todavía hoy proclaman que son cristianos, pero siguen defraudando a mucha gente. Hay personas que se proclaman ser cristianas y siguen robando a otras personas. Hay personas, hermanos, que se proclaman ser cristianas y siguen cometiendo actos inmorales. La palabra del Señor nos dice, es estar contra lo que el Señor nos enseña en su palabra. Las tinieblas viven en la vida de esa persona. Por eso cada persona necesita revisarse a sí mismo, que lo que traemos encima no sean tinieblas, sino sea la luz de Jesucristo. Y si reconocemos que hay tinieblas, mire hermano, la Escritura nos da solución para cada cosa, para cada situación. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la solución que Dios tiene para el pecado. No podemos decir como, oh, pero si yo no califico para la vida eterna, entonces ¿para qué le intento? No.
Si Dios sabía que usted no calificaba para la vida eterna, el evangelio jamás hubiera llegado a su vida. Pero el evangelio llegó a su vida, porque como todos los demás, usted era pecador, yo era pecador. Sin embargo, el evangelio me dio la oportunidad de poder limpiar mi vida. Sé a quién recurrir cuando peco, sé a quién recurrir cuando fallo, sé que el Señor es perdonador, sé que me puede limpiar. ¿Por qué? Porque yo espero a Jesucristo cuando venga. No quiero vivir en las tinieblas. Esa es la razón por la cual nos preparamos, bendito Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que debemos de desechar las obras de las tinieblas. No podemos seguirlo, hermano, guardando en nuestra vida. No podemos darle un rincón en nuestra vida. No podemos. Aprendamos de Judas algo importante. Judas anduvo con el Señor por 3 años y medio, al igual que los otros 11 apóstoles. Pero ¿por qué Judas falló viendo los milagros, viendo las señales, viendo todo lo que vio en Cristo Jesús? ¿Por qué falló? Bueno, si usted lee detenidamente en los pasajes de la palabra, el Señor dice que aunque seguía a Jesús, la Biblia dice en los evangelios que aunque seguía a Jesús, él era ladrón. Del dinero que le daban al Señor para el ministerio, Judas lo guardaba, era el tesorero, pero dice que él sustraía de lo que se le daba y él lo gastaba en lo suyo. La Biblia no va específicamente a más, pero dice que él sustraía de eso y iba y se lo gastaba en otras cosas. Él era un ladrón. Realmente sus motivos eran muy opuestos. Pero sabe que Dios le dio la misma oportunidad que a los demás. Dios le dio la misma oportunidad, hermano. La misma luz que le alumbró a los otros 11, le estaba alumbrando a Judas. Pero Judas en su corazón siempre tuvo un lugarcito para las tinieblas. Él no desechó por completo las tinieblas. Hubo un espacio en su corazón donde, hermanos, dejó que las tinieblas permanecieran allí. Y cuando las tinieblas, hermano, tuvieron su oportunidad, las tinieblas vinieron a reclamar lo suyo. ¿Sabe qué dice cuando Judas entregó al Señor? Que en esa noche cuando Judas iba a entregar al Señor, Jesús le dice, anda y haz pronto lo que tienes que hacer. Judas salió y en esa misma noche Satanás entró en él. ¿Qué me está diciendo esto? Que Satanás va a reclamar lo suyo cuando nosotros le damos un espacio en nuestro corazón. Él va a venir y tomar posesión de lo que es suyo, porque jamás sacamos por completo lo que a Satanás le pertenece. Ese es el peligro de guardar algo que le pertenece a Satanás en nuestros corazones. Si no sacamos por completo lo que el Señor nos dice que saquemos, que limpiemos, que hagamos todo lo que nos sirve para afuera, hermanos míos, estamos corriendo un serio peligro. Tenemos un serio problema. Y si no lo arreglamos antes de la venida del Señor, hermanos míos, vamos a tener una tremenda pérdida. Por eso es muy importante despojarnos de lo que representan las tinieblas, todo lo que tenga que ver con el reino diabólico, que necesitamos deshacernos de ello. Necesitamos sacarlo de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, sea en el lugar que sea donde sabemos que alguna forma el enemigo domina esa área de nuestra vida. Necesitamos empezar a buscar la forma de cómo echarlo completamente fuera, sea ayunando, sea orando, sea entregándonos a la palabra, pero no queremos nada que ver con el enemigo, porque al final de cuentas el enemigo destruye todo lo que toca. Las obras de las tinieblas, el apóstol Pablo, ahí en ese libro que estamos leyendo, Romanos, nos habla y nos da señales de algunas cosas que pertenecen a las tinieblas. Dice que andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, sino en envidias. Esas son algunas de las cosas que enumera el apóstol Pablo como parte de las tinieblas, como algo que tiene que ver con la oscuridad, con el reino de Satanás.
Y eso es lo que nos pide, que desechemos, que andemos honestamente delante de Dios. Porque cualquiera que cae, hermanos, en las garras del enemigo con cualquiera de estas cosas, hermanos míos, corre un terrible peligro. No podemos decir, es que yo no soy tan pecador como fulano, es que yo no hago tantas cosas malas como sutano. Pero yo quiero que usted comprenda, el pecado es pecado, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, le va a terminar destruyendo su vida. Por eso, nada que ver con el enemigo, pero todo que ver con Cristo Jesús. Todas las cosas que queramos guardar en nuestra vida, que vengan del Señor Jesús, pero que no vengan del reino de las tinieblas. Efesios capítulo 5 en el verso 1. Le voy a leer un pasaje aquí porque es interesante lo que dice esta escritura. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es que entienda lo que estamos leyendo. Que imitemos a Dios, nuestro Padre. Él tiene un ejemplo increíble que enseñarnos, ejemplos tremendos que enseñarnos en esta vida. Verso 2. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero verso 3 dice, pero fornicación en inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Déjenme decirle algo de lo que dice este verso. Hay en muchas ocasiones que uno comienza a juguetear con estas cosas. Hay personas que comienzan a tomar la fornicación o cualquier tipo de inmundicia como un juego. Bromean sobre ello, hacen chistes de ello, pero no saben que paso a paso de lo que están haciendo bromas y chistes, ligeramente se van inclinando hacia ello. Por eso dice el apóstol, ninguna de estas cosas se nombra entre ustedes. O sea que ni siquiera de chiste. Nadie que va a jugar con el fuego sabe que si agarra una brasita, por pequeña que sea la brasa, le va a terminar dejando una marca en la mano. Porque el fuego quema. Todo lo que Satanás ofrece, todo tipo de maldades que ofrece, van a dejar una marca en la vida de una persona si la persona sigue jugando con ello. Y posiblemente la muerte misma. Por eso, hermanos míos, no es bueno, ni siquiera de chiste, tener entre nosotros estas cosas, bromear sobre ello. Porque sabes que Satanás cuando agarra a alguien no bromea. No, él viene para matar, robar y destruir. No para bromear con usted, no para pasar un buen rato, no para, hermanos, no de ninguna forma, él viene para destruir. Por esa razón, si usted no se mantiene a la raya y no permanece en Cristo Jesús, está corriendo un terrible peligro. Pero luego sigue diciendo el apóstol. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie engaña con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Se entienda que lo que la palabra del Señor nos dice, que todas las cosas de las tinieblas, que no se nombra entre los creyentes como a los santos de Dios, porque somos santos en el Señor cuando nos guardamos de estas cosas. No podemos jugar con las tinieblas. Las tinieblas, cuando toman la vida de alguien, no van a jugar, van a destruir. Y no solamente que van a destruirle espiritualmente, pero a arrastrar hasta la condenación eterna. Por eso, hermanos míos, despertemos. A lo mejor algunos estamos tomando a la ligera lo que la palabra del Señor dice. A lo mejor no le estamos poniendo atención y a lo mejor dice uno, yo soy joven, yo tengo esto, yo tengo que... Hermanos míos, no importa quién sea usted, lo que le estoy diciendo en esta tarde, tenga cuidado. Vístase de Dios, porque está corriendo un terrible peligro si no lo está haciendo.
Y todo aquel que está practicando la verdad, que está viviendo la verdad, así como el Señor se lo dijo a su iglesia al final del Apocalipsis, el que es justo, practique la justicia todavía. No se canse de vivir en la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. No se canse de vivir en la santidad. A lo mejor a mucha gente no va a caer bien, a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo con usted, pero usted no está viviendo para los hombres al final de cuentas, usted está viviendo para Dios. Viva para Dios, glorifique a Dios, haga lo que a Dios le gusta, aunque al mundo no le gusta. No tiene que agradarle al mundo. Usted fue llamado a agradar a Cristo Jesús. Usted fue llamado para el reino de Dios, no para el reino del mundo. Así que si Dios le pide que haga estas cosas, vívalo para la gloria del Señor. Y si usted se está quedando dormido y está empezando a vivir lo que antes había vivido y está dejando los caminos del Señor, le aconsejo que no lo haga. Le aconsejo que se vuelva a Cristo, que se arrepienta, que se convierta de nuevo, porque si no lo hace, hay un terrible peligro en su vida. El tiempo está llegando para despertar del sueño. Es tiempo que los cristianos sean cristianos de verdad. Es tiempo que los hijos de Dios sean hijos de Dios de verdad. Y que el mundo sepa la diferencia. Es triste decirlo, hermanos míos, que en nuestros tiempos el mundo no sabe cuál es la diferencia entre los que van a la iglesia y los que no van. El mundo no sabe cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todos parecen ser iguales, pero de acuerdo al Señor no somos iguales. Los que servimos a Cristo Jesús, no solamente que debemos de llevar la marca de Cristo Jesús en nuestras vidas, pero tenemos que tener al Espíritu Santo, que la luz de Jesucristo brille sobre usted, porque el diablo sabe cuando la luz de Jesucristo brilla sobre su vida. El mundo también lo debe de saber. Así que, hermanos, despertemos del sueño, porque ya no es tiempo de seguir durmiendo. Vistámonos del nuevo hombre. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre está despojado por completo de la naturaleza del diablo. Nada tiene que ver con la naturaleza de Satanás. Detesta, odia todo lo que tenga que ver con Satanás, porque la naturaleza de Cristo está en su vida. En una ocasión, ya cuando el Señor estaba listo para ir a la cruz, dijo, miren, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Qué quería decir con eso? Que Jesucristo no guardaba nada del reino de las tinieblas en él, y por lo tanto Satanás no podía hacerle nada. Por eso, hermanos míos, que los hijos de Dios, los que se identifican con Cristo Jesús, los que viven para Dios, los que se proclaman ser creyentes, hermanos míos, no pueden tener nada de las tinieblas en su vida. El que está en Cristo Jesús tiene que ser una nueva criatura, tiene que ser una nueva creación de acuerdo a Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor y no de acuerdo al mundo. Yo quiero decirle en esta tarde, para terminar, que Dios nos está invitando a que despertemos del sueño. Ya va a amanecer muy pronto. Estamos entre la luz del amanecer y la oscuridad todavía. Pero muy pronto el sol de justicia va a nacer. Y cuando ese sol de justicia nazca por completo, hermanos míos, no sobre la vida de los creyentes, no, sino sobre el mundo entero. Oh, hermanos míos, ese va a ser el día más glorioso que hemos estado esperando desde que Cristo se fue al cielo. Es el día que estamos esperando los hijos de Dios. Es el día cuando Dios establecerá justicia sobre el mundo. Es el día cuando Dios hará todas las cosas nuevas. Si usted desea ser partícipe de ello, esfuércese, échele ganas al asunto. No haga lo que mucha gente hace. Hoy sí, mañana no, pasado mañana sí, pasado mañana no. Una determinación tome. Viva para Dios si quiere ver la gloria del Señor. Viva para Cristo Jesús. Y si usted no está viviendo para el Señor Jesús, yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que lo haga. Porque si no lo hace, tiene mucho que perder. Tiene mucho que perder.
En muchas ocasiones la gente toma decisiones a la ligera sin saber lo que va a pasar. Y en cuestión de la vida eterna, hay muchísima gente que ha tomado decisiones sin saber lo que le espera. Muchos optan por no seguir a Jesús porque dicen, oh no, eso es religión, yo ya tengo la mía. Jesucristo no es religión. Jesucristo es una persona que desea conocerlo. Y no solamente conocerlo, pero que usted lo conozca a Él. Que usted sepa quién es Él. Él no es religión. Él es una persona que le ama, que quiere tratar con usted, que quiere cambiar su destino, su vida. Sin Dios usted va a la condenación eterna. Sin Dios usted va a la perdición. Pero Él quiere librarlo de eso. Quiere librarlo de la condenación eterna para que usted viva con Él. En esta tarde, si usted no ha hecho esa decisión, haga la mejor decisión de su vida. Y para todos nuestros hermanos en el Señor, hermanos, procuremos vivir para el Señor. Independientemente si podemos reunirnos o no nos podemos reunir, viva para Dios, que donde usted está la iglesia. Y si usted es de la iglesia, viva para la gloria del Señor. Deje que la luz de Jesucristo brille sobre su vida, porque usted es testimonio en este mundo, en medio de esta oscuridad. Usted es testigo de Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús en esta tarde, si no ha salido de las tinieblas, salga de las tinieblas. Venga la luz de Jesucristo. Pero si ya salió, viva como hijo de luz. Viva como el hijo hermano, que ha sido salvado de las tinieblas. Viva para la gloria del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta tarde. En el poderoso nombre de Jesús. Terminamos con esta oración. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos conocer lo que esta palabra dice. Ahora yo te ruego, Señor bendito, que extiendas tu mano sobre todo aquel que necesita, sobre aquellos hermanos que se están esforzando, sobre aquellos hermanos que han perdido, Señor, el camino. En el nombre de Jesús, Padre, extiende tus manos y sácalos una vez más, Señor. Oro, Padre mío, que ilumines a cada persona, ilumina su mente, su corazón, su vida, Padre mío, y que no perdamos las bendiciones que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Señor, que mientras vivamos en esta tierra, vivamos para glorificarte, para bendecir tu nombre, para ser testigos y para dar testimonio de la verdad. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. No falte la siguiente reunión virtual que vamos a tener, hermanos míos. No haga tiempo, porque a veces sí, de repente decimos que no hay tiempo. Sí hay tiempo, hay que hacer tiempo en el nombre del Señor. Yo creo, hermanos, que debemos de irnos preparando con más ganas porque nos acercamos al tiempo final. Que el Señor te bendiga y te guarde y échale ganas porque Cristo viene pronto. Amén.